Gloria a Dios. ¿Cuántos ven que hoy es un culto muy lindo, muy especial? Aleluya, amén. Nos gozamos mucho porque ustedes vieron todo lo que se ha preparado, todo lo que se ha hecho. Y quiero explicarle que las cosas que se hicieron, hermanos, no es para agradar al hombre. Las cosas que se hicieron hoy aquí es para agradar al único que se merece la gloria, la honra y la alabanza, y se llama Jesús. Amén. Por eso yo felicito al grupo de alabanza porque se preparó con mucho ahínco, con mucho entusiasmo, mucha pasión para exaltar al Señor hoy. Y también me gozo mucho, hermanos, porque fue una bendición ver al grupo de danza. ¿Verdad que sí, hermanos? Qué lindos especiales se han hecho y cómo se han preparado con tanto amor. Y también queremos felicitar y darle gracias al Señor a los hermanos o hermanas que hicieron, hermanos, posible que tengamos esta entrada tan linda con la decoración que hicieron para hoy, que es culto de resurrección. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué le parece si le damos un aplauso, felicitaciones a ellos? Porque se lo merecen. Gloria a Dios. Amén. Tenemos visitas y a todas las visitas que nos acompañan les decimos sean bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Amén. Ustedes vieron que cuando empezamos les dije que íbamos a poner una canción. ¿Cuántos se acuerdan de esta canción? ¿Alguna vez la han escuchado? Levante la mano los que habían escuchado esta canción, El Reina. Vamos a ver cuántas manos levantadas. Ahora, los que no la habían escuchado, levante la mano. O sea que somos muy poquitos los de antes, ¿verdad? Somos poquitos los de antes. Pero es una canción muy antigua, ¿verdad? Muy antigua y habla de la resurrección del Señor Jesús. Así que ya sabemos que hay algunos que sí la sabían. Pero ¿cómo empezó esta canción diciendo? Dice, ¿verdad? Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso está en la palabra del Señor, ahora lo vamos a ver. Resucitó, dice, se levantó, Él vive. No busquéis más. Y estaba hablándole a las mujeres que venían, hermana. No lloréis más, les dijo el ángel. Él vive. A Satán derrotó. Eso no está en el pasaje bíblico, pero sabemos que así fue. A la muerte venció. Resucitó. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es bueno. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bueno, vamos entonces a buscarlo, porque es importante, si estamos hablando de la resurrección del Señor Jesús, vamos a tener que buscar la palabra de Dios en Lucas 24, del 1 al 12. 24 del 1 al 12. ¿Por qué lo voy a leer? Porque yo no solamente voy a predicar de la resurrección, yo necesito que usted conozca la palabra de Dios, que usted se alimente de la palabra de Dios, que usted la entienda también. Amén. Entonces voy a leer el pasaje que escogí para hablar de la resurrección y vamos a encontrar otros pasajes más al respecto. Recuerden que ahorita vamos a decir cuál es el nombre de la predicación. Dice, el primer día de la semana, que los hermanos van a estar poniendo los pasajes bíblicos. Para los que no sabían, siempre los ponemos. Dice, San Lucas 24 del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Se imaginan? Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían.
Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Estas mujeres fueron fieles. ¿Se imaginan a estas mujeres llegando a la tumba, verla vacía? Venían llorando. Y una vez que el ángel les dice que el Señor vive, que el Señor ha resucitado, ellas se van a donde los apóstoles a dar testimonio de lo que habían visto, de lo que les dijeron, de lo que había sucedido. Pero gracias a Dios por estas mujeres, porque creo que a nivel espiritual casi siempre las mujeres están de primero en las iglesias. Siempre están diciendo presente, siempre están anuentes. Bueno, los hombres de esta iglesia debemos, ¿verdad, hermano? No quedarnos atrás. Pero las mujeres siempre dan un gran ejemplo. Pero hoy quiero decirles, iglesia, que no solo esas mujeres dan testimonio de la resurrección de Jesús. Hoy usted y yo estamos dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, mientras personas, no las juzgo, cada quien tendrá su responsabilidad y también sus cosas que hacer, pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí alabando y glorificando al Señor. Algunos andan paseando en las playas, otros por otro lado, andan descansando, uno los entiende, pero hoy usted y yo vamos a hacer lo siguiente. Así como hay gente que pone fotos donde andan paseando esta semana, hoy usted va a poner fotos si gusta y da testimonio que no se avergüenza del Señor Jesús diciendo que Él vive. ¿Cuántos dicen amén? En su perfil, en las redes. Y podemos hacerlo, hermanos, cuando estemos allá. Y no lo hacemos nada más como para impresionar que es una foto aquella, sino es que estamos diciendo lo que creemos. Esta es nuestra convicción. Le damos gracias a Dios. ¿Cuántos quieren hacerlo? Gloria a Dios. Amén. Ok. Aunque les quiero decir algo, usted y yo creemos en la resurrección de Jesús. Creemos, hermanos, tenemos fe, confianza, gracias a Dios, en la resurrección del Señor Jesús. La mayoría de las personas no tienen esa misma fe y confianza que usted y yo tenemos. Porque hay cosas que son difíciles de creer que puedan suceder. Vamos a explicarlo. Vencer el poder de la muerte. ¿Ustedes creen que sea creíble desde un punto de vista secular, humano, lógico, razonable, creer que es posible vencer a la muerte, derrotar a la muerte? Cuando no había internet, cuando no había estos medios de comunicación que uno se da cuenta de todo, lo que había era nada más la radio, la televisión y las revistas que vendían, hermanos, para uno enterarse, o los libros que uno se enteraba de cosas actuales, los periódicos. Y se decía en el tiempo que yo era joven, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el tiempo que yo era joven, y ya se imagina hace cuánto, sí, imagínense que yo cumplo el 22 de abril 58 años. Y entonces, hermanos, imagínense, no le voy a decir que las noticias eran hechas en tablas de piedra, porque tampoco así, como los picapiedra, no. Pero sí le puedo decir que no había lo que hay hoy. Pero se decía que las personas con dinero, famosas, importantes, llámese científicos, llámese empresarios, Walt Disney, por ejemplo, habían hecho un proceso para congelamiento con el tal de que en un futuro la ciencia, la tecnología en un futuro estuviera tan adelantada para volverlos a la vida. Entonces les metían en cápsulas de congelamiento. Eso se decía, yo no puedo verificarlo, pero se decía que estaban ahí todavía suspendidos, o suspendidos no, pero muertos ahí, congelados, para el día que la ciencia pudiera hacer que las personas retornaran a la vida. Genios, personas inminentes, etcétera.
Pero hasta el día de hoy llegamos al 2025 y nos damos cuenta que no ha sido así. Que la ciencia no ha podido traer a alguien a la vida después de estar muerto. Amén. Entonces, es difícil, parece, de creer. Es más, vamos a explicar algo más. ¿Cuántos creen que será difícil de creer que la Biblia diga que va a haber una resurrección masiva de todos aquellos justos que han habido en la historia, llámese Antiguo, Nuevo Testamento y hasta el día de hoy en la historia de la humanidad, van a resucitar? Y si usted se da cuenta, está en la Biblia. Pero para la persona que no es de la fe, que no tiene fe, ¿cómo va a decir? ¿Cómo puede ser que crean que alguien puede resucitar si ni queda ni siquiera el polvo de ellos? ¿Cómo van a resucitar si murieron en alta mar, murieron en un incendio o hace mucho tiempo? Pero la Biblia lo dice. Entonces, déjeme explicarle. Es probable que la gente crea que lo que dice la Biblia acerca de la resurrección es solamente un mito. Porque ellos creen que los cristianos estamos muchas veces en el oscurantismo en la Edad Media y estamos viviendo de supersticiones y no cosas tangibles. Está bien, hermano, no se enojen conmigo, estoy diciendo lo que lo quieren los demás. ¿Está bien? Entonces, para ellos es difícil de creer, hermanos. Pero, ¿cómo puedo comprobar yo, a través de la palabra de Dios, aunque es de fe? Yo creo que, hermanos, la única forma de convencer a alguien es que el Espíritu Santo le dé revelación y llegue a su vida. Porque por más pruebas que haya de lo que es la resurrección, no van a creer. Por eso es necesario que se caigan las vendas de los ojos de las personas. Pero hoy quiero explicarles que aquí en la palabra del Señor nos va a hablar que siempre han habido personas que han dudado de la resurrección del Señor Jesús. Vamos a buscar, por favor, en el libro de San Mateo 22, del 23 al 32. Vamos a empezar con Jesús, cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio, y luego con el apóstol Pablo. Y dice Mateo 22, del 23 al 32. Voy a brincar algunos pasajes, tal vez, porque creo que el tiempo se nos va y no puedo leer todo el pasaje, pero dice: aquel día vinieron a él los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Para los que no saben, los saduceos eran la casta en Jerusalén, que eran los sacerdotes, los que estaban trabajando en el templo. Es decir, vamos a explicarlo, era la clase casi social gobernante. O sea, la mayoría del Sanedrín compuesto por este tipo de personas, los saduceos. Y dice, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que decían ellos? Que no hay resurrección. Entonces querían probar a Jesús. Y entonces le dijeron algo hipotético acerca de una relación de un matrimonio. Dice, si alguno muriere sin hijos y su hermano se casara con su mujer, que era la tradición para poder tener esa descendencia de esa persona que murió. Obviémoslo por ahí, por favor. Vamos a seguir nada más donde dice. Entonces, ellos dijeron, ¿verdad, hermanos? Dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella, mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, ¿qué dice la palabra? Jesús explica y dice claramente que hay resurrección y dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, para que entendieran que sí había, le dice,
¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Desde el tiempo de Jesús ya había personas, por más que estuviera Jesús caminando entre ellos, viera milagros, todo lo que sucedió, aún no creían en el poder de Dios, en los eventos sobrenaturales, en los milagros, hermanos, y menos creían en la resurrección. ¿Y quiénes eran ellos? Los sacerdotes, imagínense. ¿Dónde estaba la fe de estas personas? Pero buscamos en Hechos 23, del 6 al 8, cuando Pablo todos se acuerdan que a Pablo lo apresaron y hermanos, y lo querían matar, el grupo precisamente gobernante. Entonces el apóstol Pablo tuvo que defenderse y aparece en Hechos 23 del 6 al 8. Escuchen bien en su defensa, dice: entonces Pablo, notando que una parte de saduceos y a otra era de ¿quién? Ambos eran religiosos. Los fariseos estudiaban mucho la palabra de Dios. Alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy, ¿qué dice? Fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Acerca de qué? De la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Él sabiendo que los saduceos no creían en resurrección, pero que los fariseos sí creían en la resurrección. Dice aquí: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Busque conmigo también otra vez que se le toca volver a defenderse. Mientras estaba preso ante el rey Agripa, el apóstol Pablo tuvo que también presentar su defensa. Y hay una frase que él usa. Miren qué interesante la frase que él usa. Dice, Hechos 26:8, dice: que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. O sea, el apóstol Pablo le está hablando a ellos y también al rey Agripa, que se juzgue entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Siempre van a haber personas que van a dudar de las cosas de Dios. ¿Escucharon? Pero siempre van a haber personas que le crean a Dios. El asunto es cuál de estos es usted. Usted sabe que el cristiano muchas veces se comporta como un saduceo. Está siempre pidiendo pruebas y pruebas, y Dios al frente mostrando su bondad y su misericordia con su vida, y todavía no cree. En cambio, el que es creyente no pide pruebas, porque vive por la gracia y la misericordia de Dios todos los días. ¿Cuántos dicen un amén? ¿Cuál es usted? Hasta Job dijo lo siguiente. Miren Job. Estamos hablando que se cree que el libro de Job fue el primer libro escrito del Antiguo Testamento. Desde el puro principio, usted cree que es Génesis, pero en antigüedad se cree que es el libro de Job. ¿Y sabe qué dijo Job? Vea lo que dice Job en Job 19, 25 y 26. Levante su mano conmigo, por favor, y diga así, a ver si usted lo puede decir como con Job. Yo sé que mi Redentor, y está con R mayúscula, y sabemos quién es, ¿verdad? Diga, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Ahora escuche lo que dice sobre la resurrección. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso es la resurrección. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Hoy veremos que Cristo es la prueba de que sí existe y hay resurrección. Y quiero explicarles dos cosas: las connotaciones políticas y las connotaciones teológicas que esto trajo
No solamente para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. Y no solamente para esta tierra, sino también para los cielos. Y dice la palabra en el libro de 1 Corintios 15:20, que es el texto lema de hoy, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a ir antes de que Jesús resucitara. ¿Cuáles son las connotaciones políticas que existió para los judíos? Y quisiera explicarles, lo primero es que ustedes saben que para los judíos, hermanos, cuando el Señor Jesús estuvo en 3 años de ministerio, hermanos, esa casta sacerdotal o la burocracia, los gobernantes de Israel, hermanos, yo no entiendo cómo gente de Biblia, desde el puro nacimiento del Señor Jesús y diciéndole al mismo Herodes dónde había de nacer el Mesías, ellos mismos no aceptaron las escrituras como para aceptar a Jesús, que era el Mesías, el Cristo. Entonces, hermanos, ustedes saben que el Señor Jesús, cuando ya empieza su ministerio y empieza a decir el reino de los cielos se ha acercado, hermanos, a decir a los hombres que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, hermanos, y empezar a describir, hermanos, lo que él había venido a hacer a esta tierra, hermanos, y hacer milagros y maravillas. ¿Sabe qué pasó, hermana? ¿Sabe lo que sucedió? Se volvió una amenaza para ellos. No se volvieron a favor de él, sino que hicieron con el Señor Jesús. ¿Qué trataron de hacer con Cristo? Usted sabe que la mayoría de las personas que buscaban, seguían, querían de Jesús era la gente popular, la gente común del pueblo. Pero, hermanos, la gente que estaba en la élite, ellos no pensaban de la misma manera. Y lo encuentra en el libro de Lucas 19:47. Y dice la palabra que Jesús enseñando, Jesús predicando, Jesús haciendo milagros y maravillas. Entonces vea lo que sucedió. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, que dice la palabra, ¿qué querían hacer con él? Querían deshacerse de Cristo. Que dice, procuraban matarle, pero ¿por qué no lo podían matar? Ganas les faltaba, poder tenían, pero ¿por qué no lo mataban? Porque no era ni el día ni la hora establecida por el Padre para que él muriera, ni la forma. El Señor tenía un tiempo y un momento. En una ocasión quisieron despeñarlo, hermano, ¿se recuerda? De un barranco. Y dice que él pasó en medio de ellos. Porque si lo hubieran tirado en ese barranco y muere el Señor Jesús, no hubiera habido salvación. Pero ellos querían deshacerse de Cristo. Vea que hicieron hasta estos planes para matarlo. En Hechos 26 del 1 al 5 dice, y cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será, ¿qué dice? Entregado, ¿para qué? Para ser crucificado. Eso está hablando el Señor. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Decididamente matarle. Amén. Ya los iban a andar por las ramas. Vamos a ir directo. Vamos a tener que matarlo. Y entonces dice la palabra de Dios, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Les expliqué, ¿verdad? De la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que era la Pascua y que venían tal vez más allá de 2 millones de personas, se calcula, a ese lugar. Pero vamos a ir a Hechos 5:30 al 31. Estoy nada más recapitulando cosas acerca de lo que pasó con el Señor Jesús antes de que él resucitara. Y vean por favor Hechos 5:30 al 31. Aquí el que está hablando es el apóstol Pedro, una vez que ellos ya lo habían matado. Pero vean lo que dice la palabra. Y que vea al Señor también resucitado, le dice a estas personas en Pentecostés, después, dice, el Dios de nuestros padres levantó ¿a quién? A Jesús, a quien vosotros, ¿qué dice? Matasteis colgándole en un madero. A este Dios
ha exaltado con la diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén, hermanos. Entonces, escrito está, sí, lo mataron. Ellos pensaron que se deshicieron del Señor Jesús, de la amenaza que era Él para ellos. Pero, ¿por qué estaban haciendo todo esto? Pensemos, hermanos, ¿por qué el asunto de que Jesús se volvió una amenaza? Vean San Juan 11, 49 al 51. Yo sé que estamos leyendo bastantes pasajes y además leer bastante la Biblia le hace bien a usted. Amén. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación, que dice, perezca. ¿Por qué toda la nación perezca? Porque lo que ellos estaban buscando, lo que ellos estaban salvaguardando, es que al ser ellos los dirigentes, los gobernantes de Israel, lo que ellos no querían era que fueran aniquilados, que se levantara de parte de todo el pueblo, hermanos, que se levantara un motín, que se levantaran en armas, que se levantaran para decir: tenemos al Mesías, al Cristo, al que estábamos esperando, hagámoslo rey. Y que, hermanos, y se levantaran en contra del ejército romano, donde ellos habían sido conquistados y estaban bajo la bota de los soldados romanos. Entonces ellos lo que estaban haciendo es: qué torta, si toda esta gente se levanta en armas, o además si Roma empieza a sospechar de que algo está pasando raro aquí, ellos no iban a hacer algo religioso, no van a estar pensando como pensamos nosotros, es algo nada más de las leyes de los judíos. No, ellos están pensando, mucha gente junta, mucha gente amolotada, mucha gente vitureando que tenemos al Mesías, y el Mesías era un caudillo para ellos. Entonces imagínense lo que significaba. Entonces, ¿qué fue lo que dijo este hombre, Caifás? Es que conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de ¿qué? De morir por la nación. Aleluya, amén. Gloria a Dios por eso. ¿Todos lo entendieron hasta ahorita? Ya sabemos las causas. Sabemos lo que sucedió. ¿Lo entendieron, hermanos? A ver si es así. ¿Dónde están los jóvenes de la iglesia? A ver si lo entendieron. Gloria a Dios. Eso se llama tener buena autoestima, Daniel. Ok. Ahora, sí, mataron al Señor Jesús, pero ahora pensemos en lo siguiente. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de que el Señor Jesús murió y lo sepultaron? ¿Cómo podría ser alguien muerto una amenaza para la nación de nuevo? ¿Cómo alguien muerto, sepultado, podía volverse un peligro de nuevo para ellos? Y vea lo que dice la palabra de San Mateo 26, 62 a 64. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes otra vez, véalos. Solo reuniones, ¿verdad? Esta gente dice: y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos. Vea lo que opinan de Jesús ellos. Hermana, vea lo que opinan del Señor Jesús. Que aquel engañador, así decían ellos de él, dijo, ¿qué pensaban de Jesús? Aún viendo los milagros, aún viendo su autoridad y su poder, y todo lo que él hizo, y que Isaías 53 literalmente se cumplió cuando él fue crucificado, y aún así tenían vendas sobre los ojos, le decían un engañador. Dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces sí sabían lo que Jesús dijo, y sí sabían las enseñanzas de Jesús. Lo que pasa es que no las querían creer. Dice: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y ¿qué dice? Y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y vea lo que dicen ellos: y será el postrer error peor que el primero. ¿Escucharon, hermanos?
Entonces ellos dicen, no, imagínense que digan que resucitó. Porque ellos no creían que Jesús iba a resucitar, pero sí creían en la posibilidad de que Jesús había dicho que iba a resucitar. Entonces dijeron, en al menos sus discípulos van a decir esto, robándose el cuerpo. Mejor tomemos precaución. ¿Y qué hicieron, hermanos? Ustedes lo ven, fueron donde Pilato, pidieron guardas para que aseguraran la tumba. Ahora, ya sabemos que Jesús resucitó y no voy a enfrascarme en saber cómo fue que resucitó, solamente ya ustedes saben el relato, otras veces lo he predicado. Solo observen lo que sucedió después de que resucitó. ¿Cómo sería la cara de estos saduceos? ¿Cómo sentirían ellos sabiendo que pidieron guardas para estar ahí, hermanos, cuidando? ¿Verdad? Y que sabiendo que esos guardas, si ellos no cumplían con su deber, iban a pagar con su propia vida, si no acataban y no guardaban lo que se les pidió. Entonces vea lo que dice aquí. Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí que uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero, ¿qué dice la palabra? Vea lo que están haciendo. Dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, para que sepan cómo fue que se salvaron el pellejo ellos. Y dice, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy cuando Mateo escribió. Pero hasta el día de hoy los judíos también lo creen. ¿Me captan, hermanos? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, eso fue lo que sucedió después de que Jesús resucitó. Sobornaron a los soldados. Con tal, hermanos, de que no se dijera que en verdad Jesús había resucitado. Ahora, ¿qué pasó con esta gente viendo que aún lo que hicieron no funcionó? Hechos 4:2, solamente para terminar aquí lo que es las connotaciones políticas. Pero vea Hechos 4:2, por favor. Porque entonces los apóstoles empezaron a dar testimonio, a predicar, a hacer milagros, hermanos, de no solo de la muerte, sino de la resurrección del Señor Jesús. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué andaban predicando los apóstoles? ¿Qué andaban predicando los apóstoles? Una vez que el Señor Jesús resucitó, subió a los cielos y que vino el Pentecostés y que ellos, hermanos, andaban predicando en toda parte y que hicieron milagros también en el nombre del Señor Jesús y la gente los escuchaba. Ellos estaban predicando, digan conmigo, la resurrección de Jesús. ¿Qué predicaban ellos? La resurrección de Jesús. Amén. Ahora, ¿qué implica esto a nivel teológico? Les voy a explicar porque eso tiene que ver con usted y conmigo. Ya dijimos para los inconversos, para los que no creían como eran los saduceos, o para hoy también para la gente que no quiere creer en la resurrección de Jesús. Pero ¿qué implica para usted y para mí la resurrección de Cristo a nivel teológico? Uno, presten atención por favor. Uno, que hay un plan de Dios para nosotros los redimidos. ¿Escucharon? Usted ya lo sabe. Usted dice, sí, amén. Hay un plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo está escrito en la palabra del Señor. A los que llamó, a esos también predestinó. Entonces vea lo que dice la palabra. Uno, ¿sabe cuál es el plan de Dios para los redimidos? Salvarlos de la condenación eterna por causa del pecado. Sí, démosle gracias a Dios por eso. Ese es el plan de Dios para nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Que no nos vayamos al infierno, sino que entremos al cielo. Una vez de que nosotros muramos, sepa, hermanos, que ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios, que nos amó tanto que no quiere que vayamos al infierno, sino que vayamos ¿a dónde? Al cielo. Amén. Yo sé que a la gente posiblemente de estas generaciones no les importa pensar en cielo y infierno, solo les gusta el aquí, el ahora y disfrutar y los placeres y de todo. Pero para nosotros sabemos que la verdad de Dios está firme, no importa las opiniones de las demás personas, si están a favor o no, está escrito en la palabra de Dios y esto va a suceder y punto. A cada persona le va a llegar su momento de ser responsable delante de Dios. Amén. Y cada persona tendrá que morir.
Ahora, pero en el plan de Dios también está hacer algo, y es no solamente salvarnos de ir al infierno y que entramos al cielo, sino de hacer algo maravilloso, es que usted y yo resucitemos o seamos transformados en un cuerpo nuevo y un cuerpo glorioso. Dele gracias a Dios. Solamente le invito a pensar en lo siguiente. Cuando el Señor Jesús resucitó, ¿lo reconocían los apóstoles? ¿O les era dificultoso para ellos reconocerlos? Los que estaban camino de Maús, cuando el Señor se presentaba delante de ellos, era difícil a ellos reconocerlo. ¿Por qué sería que era difícil reconocerlo? ¿Saben por qué? Porque Jesús es las primicias de los que durmieron. Y el Señor resucitó con un cuerpo nuevo y glorioso. Y tú y yo vamos a resucitar también con un cuerpo, diga conmigo, nuevo y glorioso. Amén. Eso es bueno. Porque la nueva criatura no solamente es a nivel espiritual, que usted dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿La verdad que sí, hermanos? No solamente es a nivel espiritual, el Señor va a hacer todas las cosas nuevas. Espíritu, cuerpo, tierra y cielo nuevos. Denle un aplauso al Señor porque este es el plan que Dios tiene para nosotros. Pero ¿no creen que este plan es demasiado grande y ambicioso? Pero ¿sabe qué? Para nosotros sí, pero para Dios no hay nada difícil ni nada imposible. ¿Y cómo lo hizo Dios posible? Lo hizo de esta forma. ¿Cómo lo hizo posible? Venciendo el poder del pecado. ¿Cómo se puede vencer el pecado si el pecado está en la naturaleza humana y todos pecan? Jesucristo no pecó. Dígale que está a la par. Jesucristo no pecó. Desde Adán, hermanos, hasta Cristo todos pecaron. Pero Cristo no ha pecado, no pecó. Aleluya. Y es el hombre perfecto. Entonces, Cristo, diga conmigo, derrotó al pecado. Satanás lo tentaba, no pecó. No hubo engaño en su boca, no hubo imperfección. Jesús venció el poder del pecado. Pero también Jesús en la cruz venció el poder de la muerte. Diga conmigo, Jesús venció también el poder de la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hizo Cristo? Para lograr todas estas cosas. Más bien, ¿cómo hizo el Padre para vencer el poder del pecado y de la muerte? Solo hay una forma, diga conmigo, por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Primera de Corintios 15, del 20 al 26, léalo conmigo, por favor. Ahora sí, todo el relato, no solamente la parte que leímos, sino más adelante del contexto, el texto base dice, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Le explico. Los cristianos, la palabra dormir es la palabra cristiana para ser usada para los hijos de Dios que mueren. ¿Por qué la palabra se usa dormir? ¿Por qué no se usa la palabra muerte? Porque la palabra muerte significa en griego separación. Amén. Cuando una persona muere, se le separa el espíritu del cuerpo. Pero también cuando una persona muere, hermanos, escuche bien, y es la muerte eterna, es cuando usted está separado de la gloria de Dios para siempre. Amén. Entonces, le explico que se usó este término dormir para los hijos de Dios. Gloria a Dios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, diga conmigo, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿qué dice la palabra? También en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. ¿Cristo qué es? Luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y lea conmigo, y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? Es la muerte. Vuelvo a decirlo, ¿cuál es el último enemigo para ser vencido? La muerte, hermano.
Y el 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera Corintios 15 del 54 al 57 también nos habla de ese enemigo, porque tú y yo tenemos un enemigo. La gente le tiene miedo a la muerte. El cristiano le debe tener miedo a la muerte. Usted y yo tenemos que tener miedo a la muerte. Le voy a decir algo. Muy bonito decirlo aquí, ¿verdad? Cuando estamos todos sentaditos, vivitos y felices, que no le tengo miedo a la muerte. Pero otra cosa es cuando usted tenga la muerte enfrente. Una vez escuché que a Luis Palau en Colombia, ese grupo terrorista Sendero Luminoso le mandó una carta donde él estaba en el hotel porque él estaba haciendo unas campañas. Le pusieron una carta y le mandaron una carta y le dijeron: cuando vayas camino al aeropuerto te vamos a agarrar, te interceptar y te vamos a matar como un perro. Así le dijeron al hermano Luis Palau. Y Luis Palau predica de la vida eterna y que no hay que tenerle miedo a la muerte. Pero dice que cuando estaba en el hotel, él caminaba y caminaba para acá y para allá leyendo la carta y decía: Señor, yo no sé cómo matan a un perro, pero debe ser feísimo. Ahí le entró pavor, le entró temor. Porque sabe que, hermanos, lo que es para nosotros algo que no hemos experimentado, le tenemos temor. Por más cristianos que seamos. Yo he visto cristianos que son muy devotos y en el momento de la muerte aún tambalean. Pero no tengan temor, porque la muerte fue vencida por Cristo. Y no solamente es decirlo, significa qué significó la muerte. Y démosle gracias a Dios porque dice la palabra que ese enemigo que toda la humanidad teme será vencido, destruido. ¿Dónde lo dice la palabra del Señor? Ahí dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y démosle gracias al Señor. De que si usted le tendría miedo a un alacrán que le cortan el aguijón, usted le tiene un miedo a un escorpión así de grande cuando tiene que y levanta así para picarlo a usted. Pero si usted le corta el aguijón, usted, hermanos, lo ve inofensivo, porque el poder del alacrán, del escorpión, está en el aguijón. Quiero decirle que el poder de la muerte es el pecado, pero tus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Así que la muerte es sorbida en victoria. Cristo venció a la muerte porque derrotó al pecado. Y tú y yo no tenemos que tenerle miedo ya a la muerte porque nuestros pecados han sido perdonados. Démosle honra y gloria a Dios. Amén. Y le tengo una noticia muy buena que dice en Apocalipsis 20:14. Vea lo que sucede. Usted dice: y al fin y al cabo, la muerte. ¿Quién puede tener la muerte? El dinero puede tener la muerte. Usted sabe que hoy la gente quiere ser más joven, quiere engañar, hermanos, a la edad con diferentes procedimientos, lo que sea, para ser más joven. Pero la muerte siempre va a llegar. Alguien dijo que que el apellido de la muerte, ¿cuál es? ¿Cuándo saben cuál es el apellido de la muerte? Dice que el apellido de la muerte es segura, porque ninguno se escapa. Así que dice Apocalipsis 20:14, que la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿dónde? Al lago de fuego. Este es la muerte segunda. Dele gracias a Dios. Amén. ¿Saben por qué? Porque ese postrer enemigo el Señor lo dejó. Vea lo que dice Apocalipsis 1:18. Qué lindo lo que dice. A mí me encantó este pasaje. Dice que Jesús murió en la cruz, sí, pero Jesús, diga conmigo, venció nuestros enemigos para salvarnos.
y Jesús es vencedor. Y dice la palabra, y el que vivo y estuve muerto, lean conmigo, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando Jesús. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es Cristo. Este es el Señor. Este es el que resucitó. Amén. Cristo es la demostración de la resurrección de los muertos. Y Jesucristo es la prueba fehaciente, hermanos, de que también usted y yo vamos a resucitar. Porque las profecías decían acerca del Salvador que iba a resucitar y se cumplió. Pero también el Señor Jesús dice que nosotros vamos a resucitar con Él. Hay más de 4.300 religiones en el mundo, pero solo uno tiene la tumba vacía. Y la tumba vacía es porque es la de Cristo. La tumba, diga conmigo, habiendo 4.300 religiones, entre todas esas ahí están sus fundadores, hermanos, los que ellos siguieron, ahí están enterrados, pero solo hay una tumba vacía y es la de Cristo. Alábele que Él vive. Póngase de pie, hermano amado. Y usted va a decir conmigo, levantando su mano, orando al Señor, dándole gracias, porque Él vive. Yo también voy a vivir. Gloria a Dios. Padre, te bendecimos. Démosle gracias al Rey de Gloria. Y dele gracias, hermano, porque hoy no es un culto más, hoy es un culto de poder, un culto de victoria. Y le decimos al Señor, gracias, Padre, porque, oh Dios, tú nos has hablado en tu palabra. Oh Dios bendito que, cierto, el mundo pide pruebas, la gente no quiere creer. Señor, allá ellos siempre ha habido personas así en todos los tiempos, hasta en Israel estaban los saduceos. Pero nosotros, oh Señor, si creemos, Señor, no es para envanecernos, sino para darle gracias a Dios por su misericordia. Y orar por los que no creen, para que Dios les abra los ojos del entendimiento. Y si usted aún no le ha abierto Dios los ojos del entendimiento, hoy es el día para que usted hoy decida seguir a Cristo, tener fe en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, para que hoy sea transformado y también reciba esta esperanza que tenemos los hijos de Dios. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Diga conmigo, te damos gracias, Padre, por la bendición que tú nos has dado, Señor, de creer la palabra de Dios. Diga conmigo, tal y como está escrita. Amén, tal y como fue anunciada. Y esta palabra me da fe, porque la fe llega por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te damos gracias porque hoy tenemos un Salvador que nos redimió, pero que también todo lo que dijo se cumplió y Él vive. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Él es digno de suprema alabanza. Aleluya.